Bueno, pues muchas gracias por asistir a esta tercera sesión del Seminario de Becarios del CCM. Y en esta ocasión tenemos el gusto de contar con Ricardo Cano, que recién hizo su maestría en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y que en esta ocasión nos va a hablar sobre la cuantización de Schrödinger en el campo escalar. Adelante, Ricardo. Ok, muy buenas tardes a todos, buenas noches para los que ya es de noche. Lo que vamos a ver hoy es realmente una parte de lo que ha sido todo mi proyecto de tesis. Aún esta parte que vamos a ver no es como tal el producto final. El producto final se aplica a una teoría llamada teoría de Sain-Gordon para solitones, que es, esta plática va a ser un tanto física, tiene muchas, es en el campo de la física matemática. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, todo esto, vamos a comenzar con la, ¿cómo le doy para seguir? Ok. La motivación de esta charla viene dada a que vamos a ver un nuevo estilo de cuantización, que es la cuantización precanónica, que es una propuesta análoga a la cuantización usual, a la cuantización canónica, la cual tiene problemas al momento de distinguir entre las variables de espacio y tiempo. Entonces, lo que nosotros hacemos con la cuantización precanónica es mostrar conceptos mucho más cercanos a lo que se tiene como, a lo que se entiende como espacio-tiempo en el sentido relativista. Todo esto, pues, es inspirado por una formulación llamada la formulación de Donderville, de la fórmula que viene precisamente de una formulación hamiltoniana propuesta en el cálculo de variaciones. Esta formulación es, como lo dije anteriormente, es más una generalización para una teoría de campo que logra dar una descripción mucho más completa de los campos, donde podemos tratar a las variables que tenemos ahí, ya no solo como variables espaciales y temporales, sino como variables de espacio-tiempo, y todas van a ser tratadas en igual de condiciones, bajo una métrica y bajo ciertos parámetros, que pues nos van a permitir definir todo de manera más amable, pues para poder dar una cierta descripción del tiempo en mecánica. Y esta aproximación además nos permite ver los campos como sistemas de dimensión finita que cambian en el espacio-tiempo. ¿Esto qué tiene importante? Cuando nosotros hablamos de la cuantización canónica, nosotros lo que tenemos son sistemas mecánicos de dimensión infinita que solo evolucionan en el tiempo. Entonces, pues para ello, nuestro contenido, nuestra agenda del día de hoy, pues va a ser una introducción de todas estas teorías, de cómo se construye pues esta formulación. Luego vamos a pasar a un ejemplo más claro, que es una comparación entre la funcional de onda de Schrödinger y pues las funciones de onda como tal, que vienen dadas en el formalismo precanónico. Finalmente, pues mostraremos unas conclusiones y también pues unos outlooks, y también haré una propaganda por si gustan asistir a mi defensa de mi examen de titulación. Entonces, para todo ello vamos a comenzar. Entonces vamos a definir pues nuestro lagrangiano, que no sé si se ve el mouse, ¿ven el mouse moviéndose? Perdón. Sí, sí, se mira. Perfecto. Entonces, lo que hacemos es definir un lagrangiano, donde pues tenemos las variables de campo, las derivadas de espacio-tiempo, que van a ser las primeras derivadas. Siempre vamos a trabajar con primeras derivadas en este caso, y pues vamos a tener también las variables de espacio-tiempo x mu, donde además vamos a introducir un hamiltoniano, donde tenemos pues el hamiltoniano, pero en la teoría de Donderby, que es la que nos interesa estudiar, donde tenemos pues nuestro polimomento y el hamiltoniano asociado. Cabe resaltar que pues en esta formulación es una analogía a al espacio de configuraciones extendida, donde este espacio es de dimensión finita para las variables de campo y pues para las variables de espacio-tiempo.
También, además, nos propone un análogo del espacio-fase para el polimomento, eh, pero en términos de estas variables que vimos en el lagrangiano. Ahora, como tenemos ahí podemos ver que podemos también definir las ecuaciones de Euler-Lagrange en términos de esta formulación, que son estas dos que vemos aquí, bajo esta condición. Lo que podemos entender es que tenemos diferentes dimensiones. ¿Qué ocurre? Cuando nuestro espacio-tiempo, la dimensión de nuestro espacio-tiempo es igual a 1, lo que hacemos es reproducir la formulación pues de la mecánica hamiltoniana normal, la común y corriente, la que podemos encontrar en un libro de mecánica. También estudiar esta teoría nos da una alternativa para estudiar la formulación estándar hamiltoniana sobre un campo y nos muestra cómo estudiar este formalismo canónico que está basado en descomponer el espacio-tiempo en espacios de dimensión infinita de un espacio determinado de configuraciones. Cabe resaltar que pues toda esta teoría que les voy a introducir el día de hoy solo se aplica a espacios-tiempos donde son globalmente hiperbólicos. De resto no vamos a hacer nada. Todo esto es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a referirnos nos estamos pasando de una teoría que no es tan general a una teoría general. Todo mediante este formalismo, que ahora vamos a llamar eh, el formalismo de Donderweill, ahora lo vamos a llamar cuantización precanónica. Quiere decir que cuando hablemos de formalismo de Donderweill, estamos haciendo referencia a una cuantización precanónica. Entonces, para ello vamos a proponer la ecuación generalizada de Schrödinger, que es la que vemos aquí, donde kappa es una constante de dimensión. Tenemos nuestro operador hamiltoniano de Donderweill, que aquí se va a entender como una función. Tenemos nuestro espacio de configuraciones en las funciones de onda de Clifford. Vamos a estar trabajando pues en un espacio de Clifford, de hecho. Y vamos a ver algo muy importante aquí, es que basados en estas observaciones, nosotros vamos a tener estructuras simplécticas y otras estructuras que nos da el formalismo del hamiltoniano canónico de una teoría de campo, y esta la podemos asociar o podemos decir que se puede derivar del formalismo polisimpléctico o multisimpléctico de Donderweill, que cambia los grados de libertad que podemos tener en las distintas teorías. Como ya había mencionado, aquí lo importante, cuando nosotros hacemos una cuantización, cuando pasamos de un formalismo clásico a uno, pues donde vamos a cuantizar, lo que hacemos es poner cotas, sí, limitamos el espacio donde vamos a hacer todo. Entonces, nuestro formalismo que estamos construyendo aquí se basa mucho en entender esta constante de dimensionalidad que tenemos ahí. ¿Por qué? Porque cuando pues cuando restringimos la superficie inicial del espacio de configuraciones, lo que tenemos que hacer, lo que hacemos ahí es fijar los momentos de tiempo para poder integrar sobre ello. Cuando fijamos los momentos, lo que estamos teniendo es una superficie de Cauchy. Entonces, hasta que nosotros creamos esta superficie, que puede ser también una superficie polisimpléctica o multisimpléctica, en el espacio de polimomentos o multimomentos, lo que tenemos es que podemos mostrar un bracket de Poisson, que precisamente es lo que nos permite hacer como operaciones consistentes en nuestra nueva formulación precanónica. Y podemos, de hecho, todo lo que estamos definiendo, todas las formas que salen ahí, definidas, que estamos representando, de hecho lo que nos muestran es que algo que podemos hacer mucho en física matemática es que eh, cuando tenemos física, bueno, cuando podemos mostrar la matemática de cierta teoría, necesitamos mostrar también el entendimiento físico. Entonces, la importancia de construir este corchete es que
toda la información de la dinámica del sistema viene dada ahí, precisamente cuando, precisamente en este formalismo que estamos metiendo. Y es bastante importante porque pues a veces en otras teorías es muy difícil entender lo que se está haciendo de manera física, todas las matemáticas que se construyen. Entonces, algo muy importante aquí es que podemos ir a algo que se llama el álgebra de Gersten-Haber, donde es una estructura realmente generalizada del álgebra de Poisson. De hecho, esta cuantización ha sido muy estudiada, de hecho, para el formalismo cuántico, con el álgebra evaluada del espacio-tiempo de Clifford y sus operadores y pues las funciones de onda. Cuando pues logramos ver todos los términos en condición de dimensión, lo que tenemos es que podemos mostrar todo como elementos de volumen en el espacio de manera infinitesimal. Con ello, entonces podemos construir mapeos de hecho, del espacio-tiempo del álgebra de Clifford, que puedan llevarme de la cuantización canónica y precanónica y luego de la precanónica a la canónica. Todo esto sin perder información. Entonces, algo muy bonito de todo esto que tenemos aquí es que toda esta teoría de las álgebras de Clifford nos dan un procedimiento muy, se puede decir, intuitivo sobre cómo pasar de una cuantización a la otra, sin tener que asumir otras cosas a priori. Algo muy importante aquí es que si se dan cuenta, nuestro volumen, nuestra constante capa, ahora es 1 sobre capa y realmente es un volumen muy pequeño, muy pequeño. Lo que quiere decir que nosotros estamos realmente estudiando estructuras microscópicas de espacio-tiempo. Entonces, realmente nosotros estamos pasando de estudiar una teoría en un espacio realmente grande. Lo que hacemos es tomar una superficie totalmente pequeña y que podemos, además diferenciable, ¿no? Quiero resaltar que también aquí aparece esta gama. Esta gama también es para solo términos de dimensionalidad, no más. Y nuestro mapeo bajo el cual va a trabajar nuestra teoría es el Q. Entonces, lo que tenemos aquí realmente es un mapeo inverso que me permite ir de la cuantización precanónica a la canónica. Algo muy importante a resaltar es que este delta cero es el resultado de derivar, aquí en este caso n-1 veces, una función con respecto a sí misma en el mismo punto espacial. ¿Listo? Eh, todo esto, nuestro trabajo se va a basar en esta cuantización. Entonces, la idea de aquí es mostrar que si yo construyo mi ecuación de Schrödinger en el formalismo precanónico y la paso bajo el mapeo inverso al mapeo canónico, voy a obtener también mi ecuación de Schrödinger con toda la información que necesito que contenga mi ecuación. Entonces, ahora lo que hacemos es que vamos a estudiar esta ecuación de onda en el formalismo precanónico. La podemos entender como, pues, todo lo que he estudiado, quiero resaltar que pues mis estudios de licenciatura fueron en matemáticas y vine aquí a la maestría a hacer casi todo una licenciatura en física. Entonces, lo que entiendo cuando hablamos de mecánica cuántica es que vamos a estudiar probabilidades y amplitud de probabilidades, donde pueden estar las partículas y todo. Entonces, lo que vamos a entender aquí, más asociado a los campos, es que vamos a tener una probabilidad de encontrar, o sea, vamos a tener una vecindad y la idea es encontrar ciertos puntos en el espacio-tiempo que trabajen sobre esta ley, pero en esta vecindad
que construimos, que es lo que estamos haciendo de pues, construir nuestra superficie. Entonces, quiero resaltar otra vez que pues, el término más simple, que es cuando tomamos n igual a 1, nuestra cuantización de campo precanónica nos va a dar exactamente que si hacemos la mecánica cuántica convencional. Solo que todos los términos que vamos a obtener son ecuaciones de onda complejas, con entradas complejas. Esta descripción pues, de la teoría de campos cuántica, basada en la cuantización precanónica, dice que tiene ciertas disensiones, hay cosas distintas con las condiciones propuestas para la teoría de campo cuántica convencional. Es más, cuando nosotros nos quitamos de la cosa convencional de la teoría de campo cuántica, lo que hacemos es que nos pasamos de sistemas hamiltonianos de dimensión infinita, los cambiamos por este formalismo, pues aquí precanónico. Entonces lo que perdemos es una conexión entre los conceptos usuales de la formulación de la teoría de campos cuánticos para partículas libres, de hecho. Entonces, bajo esta ley, si nosotros seguimos la generalización pues, de la ecuación convencional de Schrödinger, pues tenemos que este operador que tenemos ahí es autoadjunto y tenemos un producto escalar que trabaja bajo todo esto. Podemos definir además la norma, porque de hecho aquí lo que se hace es definir los parámetros para que podamos trabajar bajo una norma. Entonces, lo que hacemos es más o menos, en términos matemáticos, es definir algo mucho más fácil, se podría decir, que, o sea, estamos definiendo toda una base finito dimensional y eso parece ser mucho más simple que cuando en la teoría cuántica de campos se define todo de manera de dimensión infinita. Entonces, algo muy importante y muy raro es que pues esta cuantización ya ha sido aplicada, la cuantización precanónica, la aplicaron mucho en la cuantización de la teoría de Yang-Mills, en Quantum Gravity, en la teoría de cuerdas, solo que pues no sé, hay como un- una falta de entendimiento sobre esta descripción de la cuantización precanónica porque hay conceptos que aún no son, o sea, creo que las personas, o sea, no se entienden todos los conceptos que salen en la cuantización precanónica, entonces no es posible aplicarlos de una manera inteligente a la teoría de campos cuántica. Entonces, esto no ha permitido que, por ejemplo, la cuantización precanónica pueda tener un mayor desarrollo, por decirlo así. Entonces, ya habiendo entendido esto, quiero hacer un resumen hasta aquí, y es, lo que hacemos en la cuantización precanónica es, nos vamos a un campo mucho más pequeño, una superficie, se puede llamar una superficie más pequeña, realizamos la cuantización en esa superficie más pequeña, mostramos que precisamente se obtiene toda la información que debemos obtener y luego bajo el mapeo de cuantización que trabaja en el álgebra de Clifford, nos regresamos a la cuantización canónica y podemos notar que recuperamos toda la misma información. El único detalle es que lo interesante, de hecho, de esta cuantización es que pasar de un subespacio, sí, de un subespacio al espacio completo, se sigue teniendo la misma información. Entonces, lo curioso va a ser este, ver cómo se obtiene. Entonces, para ello, vamos a ver la representación de Schrödinger. Entonces, lo que hacemos es, vamos a definir esta funcional en el formalismo canónico. Entonces, pues tenemos la acción, tenemos el hamiltoniano, la dependencia del hamiltoniano de manera explícita, y aquí tenemos la misma funcional, pero en el formalismo precanónico. Si se dan cuenta, pues aquí ya no estoy tomando este conjunto de vectores, ¿no? Entonces, lo que hacemos es trabajar
toda la construcción esté canónica, pero en términos de la construcción precanónica. O sea, tenemos, si podemos ver, es las mismas similitudes, o sea, cambia mucho es el espacio en el que vamos a trabajar. De hecho, nos podemos dar cuenta cuando definimos la acción en esta sigma. Esta sigma es a la que el espacio sobre el cual vamos a trabajar. Es un subespacio, de hecho, covariante. Pues aquí podemos ver que nuestro espacio de configuraciones va a ser este y el tiempo va a ser este constante, que es el momento de tiempo. Ahora, lo que vamos a hacer realmente es pasarnos de toda la teoría de aquí a aquí, restringida, y luego vamos a integrar y luego nos devolvemos. Entonces lo que tenemos es que no necesariamente aquí vamos a tener derivadas completas. Si se notan aquí lo que tenemos son toda la información, sino que ahorita lo que vamos a hacer es hacer derivadas parciales de las contrapartes de la información que tiene este formalismo. Entonces lo que podemos ver, perdón por pasarme hasta allá, es que la relación entre lo que vamos a hacer es una comparación entre la representación de las variables dinámicas y sus brackets asociados en la formalización, en el formalismo precanónico, perdón. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ver que las observables representadas por los funcionales eh, son brackets de Poisson, pero en el formalismo canónico. Entonces lo que vamos a obtener realmente es que vamos a pasar de una funcional de onda en el formalismo precanónico y vamos a ver que esa funcional va a estar relacionada con estos exponenciales. Suena algo, pero no sé si son... Bueno, preguntas ahorita al ratito. Lo que vamos a ver es que hay una relación entre las funcionales y su representación. Todas estas representaciones son representaciones unitarias. En varios casos, no sé, sí, también son representaciones unitarias, dejémoslo ahí. Lo que tenemos ahí es que además todas estas van a trabajar todo el espacio. Así estos mapeos van a mapear a todo el espacio. Y así vamos a construir nuestro espacio covariante de dimensión finita, precisamente. Luego, lo que podemos ver es que como pues tenemos que nuestra acción es una integral pues determinada para términos espaciales, podemos ver que esta funcional nueva, que ya es en nuestro formalismo precanónico, está relacionada a multiplicar todas las integrales que tengamos en cuanto a las dimensiones. Así, lo que vamos a obtener es un mapeo completo en todo el subespacio sigma, donde pues ya aquí lo que tenemos es el mapeo. Aquí se me pasó poner la Q, aquí todo está trabajando bajo el mapeo eh, que habíamos dicho, el mapeo, la cuantización esta. Y lo que vamos a ver es que ya aquí se restringe todo al subespacio y se hace la cuantización. Aquí ya los estados están basados en el subespacio, todos van a estar restringidos. Entonces lo que vamos a obtener finalmente es una evolución, o sea, lo que está diciendo ahí es que vamos a tener una evolución de la ecuación de Schrödinger en el tiempo que va a ser determinada por la evolución de la ecuación de onda, pero en el formalismo canónico. Entonces aquí hay algo muy importante, porque siempre o sea, el problema aquí es saber qué pasa con la variable determinada a las cosas temporales. Entonces aquí sabemos que por lo menos en primera instancia ya me está dando información de qué pasa con las variables temporales o con la evolución en el tiempo. Y vemos que esto me está dando una descripción de qué ocurre realmente con esta variable.
Entonces lo que podemos notar además es que, pues bueno, después de aplicar la regla de la cadena, lo que tenemos aquí es que hay una dependencia de esta psi que tenemos aquí con respecto a nuestras variables de campo, la cual estas dos no están en, en este campo, sin la t, solo, bueno, en este campo de hecho. Entonces, lo que tenemos aquí, lo que se supone es que tendríamos que tomar las amplitudes de ese psi sub sigma separadas en el espacio. De hecho, las espaciales, solo las partes de los puntos espaciales todos separados. Y vamos a notar que en general, ninguno de estos puntos son independientes. Entonces, aquí viene un término que es que nosotros, como sabemos que tenemos esto, que son puntos espaciales separados, vamos a tener que evaluar cada punto, o sea, esta integral va a ser evaluada de manera local. Esto es muy importante porque aquí viene un concepto muy importante y es localidad cuántica. Entonces aquí lo que viene es que vamos a evaluar cada estado por punto y vamos a, de hecho, luego se hace un promedio de todo eso. Eso es otro método de cuantización que pues no es relevante ahorita mismo. Luego, lo que hacemos es que pues vemos que hay una descomposición precanónica del espacio-tiempo y todo esto siempre va a estar restringido en el subespacio sigma. Entonces es lo que estamos haciendo aquí, donde tenemos las derivadas. De hecho, esto es, ¿dónde está? Esto que tenemos aquí, que es esta, es la derivada total que se tiene sobre la bueno, a lo largo de la superficie sigma. Entonces, pues es punto por punto, realmente es hacer eso. Y volvemos con nuevas variables dadas, definidas para la dimensionalidad. Entonces, también podemos notar que introduciendo, ¿dónde está? Introduciendo esta notación, ahora la evolución del tiempo de la ecuación de onda, podemos decir que nuestra ecuación ya precanónica para el campo escalar va a ser esta, toda esta completa. Esto viene de insertar explícitamente nuestro hamiltoniano en el formalismo precanónico, donde pues aquí ya metemos las derivadas funcionales y vemos que pues nuestro estado psi, este psi que tenemos aquí, va a ser dependiente de nuestras variables de campo y de x. Entonces, además, vamos a tener que, desarrollando un poco más la expresión 1, vamos a obtener de una manera más explícita pues la ecuación dada para nuestro campo escalar, donde lo que tenemos aquí es que aquí tenemos nuevos términos, por ejemplo esta delta, es la derivada parcial con respecto al campo. Y el delta cero, pues como ya lo habíamos mencionado antes, sigue cumpliendo la misma función que es pues derivarse a sí mismo en el mismo punto espacial. Entonces, ahora lo que vamos a proceder es analizar estas dos y vamos a ver cómo obtenemos la representación de Schrödinger para el campo escalar, de acuerdo haciendo una comparación y pasándonos del formalismo precanónico al canónico. Entonces, lo que pasa es que vamos a analizar, de hecho, término por término. Entonces, queremos saber, por ejemplo, la energía potencial en la función, bueno, en el formalismo canónico de la ecuación de Schrödinger se obtiene
precisamente de la energía potencial que obtenemos en el formalismo precanónico, es decir, lo que tenemos aquí, tal cual es lo que se está haciendo. Todos estos mapeos, recuerden que trabajan este, bajo el mapeo que les expliqué anteriormente. Y ahora, si nosotros derivamos ambos lados, lo que estamos obteniendo es que estamos teniendo una reproducción de la ecuación de Schrödinger y sus contrapartes. Entonces vemos que hay ciertos términos que no me aportan realmente a la ecuación y se desaparecen. Pero todo esto pasa sin perder información realmente necesaria. Y realmente vemos esta condición que tenemos acá. Luego, lo que podemos ver es que para este término que tenemos aquí, que pues en la ecuación 2 es nuestro primer término, lo que obtenemos es que todo esto va a trabajar siempre y cuando sepamos controlar esta constante bajo esta constricción que tenemos aquí. Entonces, recordemos que si verificamos esa condición, luego todo lo que estamos haciendo puede satisfacerse y podemos aplicar nuestro mapeo inverso. Todo si logramos controlar este volumen. Entonces, realmente, para que toda nuestra cuantización funcione, nos fijamos es más bien en esta constricción que tenemos aquí. Entonces, algo muy importante aquí es que podemos pensar todo esto mapeo que estamos haciendo como unas rotaciones, como una rotación de Wick, aquí como se ve, pero en el plano complejo. Cuando nosotros, como estamos trabajando de hecho en una superficie infinitesimal, podemos tomar sin que haya precisamente como eh, contradicciones, se podría decir. Entonces, lo que podemos decir es que ya si tomamos la ecuación, la primera ecuación que les mostré y la llevamos a la descripción en términos del formalismo precanónico y luego la tomamos contra el tercer término de la ecuación 2 que era la más larguita, que teníamos pues, más términos, podemos ver que hay mucha información que se va, que no aporta de hecho como tal a la información que necesito recuperar de la ecuación de Schrödinger. Luego, lo que podemos decir es que tenemos a esta funcional, obtenemos esta funcional, aquí que tenemos acá, que realmente vuelve y define que estamos integrando en distintos puntos. Bueno, estamos tomando distintos puntos en la superficie, bueno, en el subespacio sigma. Ahora, lo que hacemos luego es que vamos a mostrar que pues este producto tensorial que tenemos aquí es realmente consistente con las relaciones que, bueno, de hecho con las observaciones que vimos en el paso 2, bueno, la observación 2 realmente, y vamos a ver que si usamos la condición 2, logramos esta consistencia de esta ecuación y por lo tanto logramos llegar a esta solución. Esta solución, en términos generales, se supone que es la ecuación de Schrödinger bajo el mapeo de cuantización inverso. Entonces, ya aquí tenemos una primera solución pues, de nuestra ecuación de Schrödinger, pero en el formalismo precanónico. Ahora lo que necesitamos y lo que nos debemos enfocar es en aplicar el mapeo inverso para poder llegar a la ecuación de Schrödinger, pero en el formalismo canónico. Y así ver precisamente que la información que logré obtener aquí, después de analizar los términos de la ecuación 1 y 2, es la misma información
que puedo obtener de analizar, o sea, de hacer la cuantización canónica y, y ya, o sea, y ver que sí efectivamente obtengo los mismos pasos. Entonces, aquí pues vemos que seguimos viendo que hay consistencia entre cada término de la solución. Vemos que hay una perfecta reproducción de los términos en la ecuación de Schrödinger con nuestro operador ahora ya dado. Todo esto con el operador que ya vimos en la parte del principio. ¿Qué ocurre? Luego, pues obtenemos que pues esta es nuestra ecuación 1, pero ya después de integrar por partes se obtiene eso, donde pues tenemos una expresión explícita para ahora nuestra nueva función, bueno, nuestra nueva funcional phi de x. Y en este caso podemos ver que si aplicamos el mapeo inverso, aquí, si aplicamos el mapeo inverso sobre sobre todos los x en el subespacio sigma, podemos tener una estructura totalmente completa de nuestra reproducción en el formalismo canónico. ¿Qué quiere decir? Que esta ecuación que tenemos aquí es nuestra ecuación de Schrödinger en el formalismo precanónico. Todo trabajando pues bajo el mapeo de cuantización inverso pues de Clifford, propuesto de Clifford, y tomando el límite 1 sobre kappa. Aquí lo que hacemos es tomar este límite 1 sobre kappa y lo tomamos tendiendo a 0 en vez de infinito. Y y además que lo que obtenemos aquí es una funcional psi de la formulación precanónica, donde es lo mismo, esto es lo mismo que estudiar la ecuación psi, pero la psi que di mayúscula, pero del formalismo canónico, pero restringida a un subespacio. Entonces, en resumidas cuentas, lo que hacemos nosotros en el formalismo precanónico es hacer prácticamente la misma cuantización canónica, pero restringida a un subespacio. Eso es lo único nuevo. Entonces, esta sería nuestra ecuación de Schrödinger. Y bueno, nuestra representación de Schrödinger para el campo escalar, restringida a un subespacio sigma. Si se ven aquí nuestra ecuación de estado, pues está restringida realmente a... Tenemos las variables de campo, las variables de espacio-tiempo y, bueno, de hecho las coordenadas precanónicas y la constante t, todas restringidas precisamente al subespacio sigma. Entonces, luego de haber visto todo esto, podemos observar que si nosotros tomamos eh, la ecuación, esta psi sub sigma, que pues obedece toda esta cuantización, podemos ver que la derivada total, realmente, si tomamos una derivada total, no contribuye realmente toda completa pues, a la ecuación, al formalismo canónico. Entonces, en este caso, la contribución del operador hamiltoniano se desaparece, como pues vimos arriba que varios términos se desaparecían. Luego, lo que podemos ver es que, sí, luego lo que podemos ver es que aquí estamos viendo que hay una estructura de la parte del operador de Schrödinger para la parte magnética que está representada por estas Y's. Y de hecho, esas matrices Y's vienen acompañadas de este término, sí, de este término, que representa la matriz del potencial magnético. Y
tomamos estas dos términos que son de la información dada para el potencial eléctrico. Estos dos, quiero notar que pues este gauge que tenemos aquí es solo dado para pues nuestra vecindad, bueno, para nuestro intervalo que dimos en Y, solamente para eso. Y de hecho, no cambia los valores propios cuando comparamos entre este epsilon que tenemos aquí y nuestro operador canónico del hamiltoniano. De hecho, solo reduce el espacio de los eigenestados del operador hamiltoniano. Todo lo reproduce bajo el mapeo exponencial que vimos anteriormente. Y podemos también notar que, bueno, aquí podemos ver que el parámetro m, que ahora tenemos acá, en la expresión de la funcional de onda precanónica, se reemplaza realmente por este completito. Y se reemplaza y además se restringe, ¿dónde está? Se restringe a nuestro subespacio sigma. Todavía no lo puse, no lo puse. Bueno, de hecho aquí se ve que está restringido siempre a nuestro funcional sigma. Luego, lo que podemos ver es que todo lo que tenemos aquí, esta que tenemos aquí, es de hecho nuestra ecuación o solución en el vacío de la ecuación de Schrödinger para el campo escalar. Usualmente esto corresponde como a la imagen del vacío como osciladores armónicos continuos, pero en el punto cero de energía, donde aquí lo tomamos, no, ¿dónde lo puse? No lo puse. Donde no lo puse, bueno, donde en vez de tener esta tabla aquí, lo que tenemos realmente es una K cuadrada, que realmente lo que quiere decir ahí es que lo va a proponer para cada punto del espacio. Entonces, lo que tenemos aquí es esta es la ecuación realmente del campo escalar en el vacío, toda obtenida pues de la formulación de Donder-Weyl hamiltoniana o de la formulación precanónica, como lo habíamos llamado antes, para cualquier punto X que se me ocurra. Recordemos que todo esto debe ser evaluado localmente. Como conclusiones, quiero decir que pues la cuantización precanónica, que pues es una generalización del espacio-tiempo simétrico pues, de todo este formalismo hamiltoniano, nos da una descripción cuántica de los campos en términos de funciones valuadas de Clifford. Todas, recordemos que pues restringidas a este subespacio sigma de espacio-tiempo. Además, estas funciones obedecen la generalización de Dirac de la ecuación de Schrödinger, donde pues reemplazamos los términos de masa por operadores de Donder-Weyl hamiltonianos. Y toda esta formulación realmente se basa en introducir este parámetro 1 sobre kappa, que pues como lo habíamos dicho siempre es un término de dimensión espacial. Entonces, lo que hace es controlarnos que nuestra cuantización esté realmente bien hecha y que controla también los operadores, de hecho. Entonces, y los controla en un espacio realmente pequeño. Todavía no. Otras conclusiones que me he puesto aquí es que toda esta cuantización nos ayuda a entender teorías como la que estoy estudiando ahorita, que es el tema central de mi tesis, que es la teoría de Stein-Gordon, donde podemos estudiar, de hecho, ecuaciones no lineales.
cuyos parámetros lleven el tiempo de manera explícita. Entonces, lo que nos permite hacer esta cuantización es un método muy rápido de pasar una teoría clásica, de cuantizarla, y nos permite más adelante, como podemos ver, esta cuantización nos da mucha información sobre términos de la geometría simpléctica, poli y multi. Y lo que nosotros queremos en resumidas cuentas es realizar la cuantización polisimplecticada por Kanachikov, que es alguien en quien nos estamos basando para hacer la investigación. Y lo que vamos a permitir es realmente comparar si realmente el método de la cuantización polisimpléctica es igual de bueno que es la cuantización precanónica o la canónica, que es la que estamos siguiendo. Muchísimas gracias por la invitación, espero les haya gustado la plática y estoy abierto a preguntas. No, muchas gracias a ti, Ricardo. La verdad que estuvo muy interesante la plática. No sé si... Muchas gracias, Ricardo. Yo tengo una pregunta, no sé si la puedo hacer o... Sí, claro que sí. Dime. Bueno, no sé si esta pregunta tenga sentido. Primero que nada, porque no sé mucho del tema. Bueno, Hablaste algo de... aquí ambos vamos viéndole sentido a esto porque... Dime. Es que cuéntame. hablaste algo de encontrar partículas con probabilidad. Ajá. Y después había algo de brackets de Poisson. O bueno, Ajá. Sí, sí. bloques de Poisson. ¿Esos bloques de Poisson tienen algo que ver con la distribución de Poisson? ¿O el nombre viene porque es el mismo tipo, pero hizo diferentes cosas? Tú me dices que si esa distribución de probabilidad trabaja bajo la distribución de Poisson, ¿verdad? Ajá. Bueno, sí. ¿Y por qué los brackets de Poisson tienen ese nombre? O sea, ¿tiene que ver, está ligado a la distribución o no tiene nada que ligado ver? al álgebra, más que todo. Al álgebra de Ok. grupos. Entonces lo que tú quieres construir es una álgebra conmutativa que te permita hacer operaciones. Entonces cuando tú, esas distribuciones de probabilidad no necesariamente están ligadas a la distribución de Poisson, porque como tal, o sea, este tipo de cosas, en muchos casos se trabajan en partículas, pero lo que yo estoy haciendo es trabajar en campos y hay una diferencia muy grande. Bueno, pues no tan grande, realmente no sabría cómo explicarte porque precisamente no soy físico, pero hay una diferencia entre estudiar campos y estudiar partículas. ¿Sí? Ok. Va, y entonces estas partículas en general tienen alguna distribución o, bueno, De casos de acuerdo. distribuciones Sí, o... a veces tú propones que las partículas trabajen bajo cierta distribución, de hecho, pero ¿Como cuál es una normal? la binomial, no estoy muy seguro, pero, pero supongo que debería ser una de esas cuando trabajas con bosones, que pues te dan, las partículas, haz de cuenta que traen cierto tipo de, algo que se llama spin, entonces son dos valores cero, bueno, depende del spin también que tenga, son muchas cosas que entran a jugar, que realmente no me atrevería a hablar, porque precisamente no he estudiado muy bien ese campo. O sea, mi campo se basa en estudiar una estructura algebraica que te permita cuantizar teorías clásicas. Entonces, tú lo trabajas mediante precisamente el álgebra de Donder, bueno, de Poisson, que pues ya tú lo generalizas con cierto tipo de estructuras. Que en este caso es la estructura de Donder by Hamilton-Jacobi, que es un formalismo. Okay. ¿Sí? Espero más o menos guiarte, porque, o sea, tú me preguntas, o sea, si son preguntas realmente muy físicas, no sabría responderte. Va, sí, más o menos me dio una idea vaga, pero muchas gracias. Ok. ¿Otra pregunta? ¿Alguien que quiera preguntar? ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, claro. Claro, sí, Ricardo. señor. ¿Cómo estás, Mariano? Bien, bien.
No, interesante todo esto, pero muy oscuro para mí todavía. Solo una pregunta. Cuando trabaja con funcionales, tiene problemas, bueno, no problemas, siempre hay el asunto de la frontera. ¿Qué pasa en las Sí, fronteras? Y acá nunca nos dijiste qué pasaba en las fronteras. ¿Hay ok. alguna, Uy, por ejemplo, esa es una pregunta y la otra pregunta es, ok. ¿qué pasa con las cuestiones de convergencia? Porque si bien la rotación de Vic funciona muy bien cuando uno está en espacio plano, entonces, ¿qué pasa cuando Cuando hay uno no está en curvatura, espacio plano? fíjate que nosotros estamos estudiando, toda esta teoría la estamos estudiando en situaciones donde no hay curvatura, Ujú. porque tenemos que hacer el caso muy ideal, de hecho, porque si no, no sabríamos qué está pasando. Realmente esa es la respuesta. Si proponemos curvatura en el espacio, realmente no sabríamos qué pasa. Y en la frontera, realmente no no nos está interesando, porque como dije antes, o no sé si me esté mal ahí, pero como dije antes, lo que nos importa es realmente evaluar los casos de manera local. Luego, no sé si conozcas el método de cuantización de promedios, cuantización de, ¿cómo se llama? Cuanti, eh, Refined Algebraic Quantization. Lo he oído mencionar, pero no es que la haya... Ok, lo que tú Claro. haces es, sacas cada punto espacial, bueno, aquí ya no importa si es espacio-tiempo, espacial o temporal, lo que haces es evaluarlo y luego lo sacas por promedio. Haces un promedio de toda la evaluación que tuviste de todos los puntos cuantizados localmente y eso es lo que se supone que te está dando la información de todo el sistema. Entonces, realmente, en la frontera, cuando tomamos el volumen, ¿dónde está el volumen? Cuando tomamos este 1 sobre capa, que es realmente lo que nos está midiendo el volumen, eh, realmente no nos importa qué está pasando en la frontera. O sea, realmente pero esa no es la constricción que estoy buscando. Es la constricción que estoy buscando. Porque todos están trabajando. O sea, realmente aquí el punto de inflexión es qué pasa si esta constricción falla. Ajá. Y ahí ya de verdad deberíamos estar entendiendo qué pasa en la frontera. Porque algo que me preguntaba Hassel era precisamente eso, o sea, si ese mapeo está bien, precisamente está bien definido en la frontera, pero realmente no sabemos bien qué pasa ahí. Porque hasta donde yo vi, Ajá, recuerdo con este trabajo de Ángel, ellos, o sea, como que no había, cuando definan este corchete, el de Gerstenhaber, que no más, ajá, ese, sí, ellos podían como de alguna manera mantener la frontera ajá, intacta y bueno, no sé, en esa época pues no había visto que existía una propuesta de cuantización basada en ese corchete, sí, porque un problema que ellos decían era que con ese corchete no se sabía pues, cómo cuantizarlo, así como a la Dirac, exacto, que uno hace como que establece como esa correspondencia entre observables y operadores en un espacio de Hilbert, ¿no? sí, Pero que a sí, este sí. todavía no sabían cómo hacerlo. Pero antes me imagino que esto va en esa dirección, ¿o Sí, no? de hecho sí va en esa dirección y todo va en que, es que yo te digo que no importa en la frontera porque, precisamente hay convergencia al momento de definir la integral, ¿dónde está esa integral? A definir esta integral sobre este subespacio. Aquí sí se garantiza que hay convergencia. Entonces el subespacio lo escoge uno, es como, por Sí, decir, el soporte compacto de alguna cosa. exacto, sí, tú lo construyes. Ok. Ese sigma tú Bueno, lo construyes. y solo otra pregunta más, Dime. y ya no molesto. Eh, en la mecánica, en la cuantización a la Schrödinger, uno tiene el espacio de Fock, ¿no? Y entonces uno tiene un espacio de Sí, Hilbert bueno, y todo lo demás. En esta otra cosa, uno tiene esa estructura de Clifford y tiene como una función, bueno, tiene un funcional que es como el que juega como el papel relevante, ¿no? ajá. Hay una conexión entre espacio de Fock de alguna manera y ese funcional.
Eh, uy, no sabría decirte. Te la debo. Te la debo para para el examen de tesis, te la debo. Ok, bueno, ya eso es Es muy todo. buena Gracias, pregunta. Ricardo, muy bien. Sí, pero sí, esta sí te la debo. Ok. Listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Quiero preguntarte algo que creo que, o sea, creo que ahorita salió en lo que contestaste, pero quiero estar bien seguro. O sea, pero lo que Ok, yo entiendo es que, o sea, tú empiezas con el formalismo hamiltoniano, ¿no? sí, Y luego ya haces este proceso de cuantización, ¿no? Y obtienes tu formalismo canónico, precanónico. hipercanónico, ok. Ajá, Pero, por ejemplo, si yo empezara, digamos, de una manera al revés, o sea, si yo me pasara un formalismo cuántico, digamos, ¿no? Un formalismo de von Neumann, por ejemplo, ¿no? Con los espacios de ajá, Hilbert y etcétera, ¿no? ¿Puede sí. recuperar el formalismo precanónico? Sí, pues era lo que respondí ahorita. O sea, lo que Ujú, importa aquí es que tú puedas construir un subespacio ok. en el que puedas hacer la misma cuantización y que sea coherente y además que las funciones que integres ahí también sean convergentes. Bueno, Mm, las funcionales que integres ok, ahí sean ok, convergentes. Si ok. tú puedes garantizar eso, tú haces tu cuantización y luego te puedes regresar tranquilamente y obtienes la misma información que en ese subespacio. Ah, ok, ok. Y, pero, ¿puedes irte a tu diapositiva 16, por favor? Claro que sí. 16 esta. Ajá. Bueno, cuando tú piensas, pero en la última parte, ¿no? Que has pensado en una rotación, pero las has pensado en el Ajá, plano hiperbólico. sí. Eso tiene, o sea, es nomás como, digamos, un proceder matemático, o si tiene una interpretación física, en el sentido que estás pensando como que en un Eh, espacio de curvatura ok, negativa o... fíjate que lo que tú quieres obtener de en ese espacio de rotaciones, Ujú, después de pues, hacer toda la matemática posible, ujú, es que tal cual el análisis que nosotros hicimos más adelante, que nosotros ujú, pudimos entender la dinámica de la respuesta que estábamos dando. ujú. Precisamente cuáles son los términos de la energía cinética, la potencial, qué más términos están contribuyendo, cuáles términos realmente no contribuyen. Entonces, lo Ok. que nosotros buscamos con este tipo de trabajo matemático, de background matemático, es, tú haces el trabajo y luego tienes que checar si tiene alguna coherencia con la física del mundo real. Ujú. Bueno, en ciertas condiciones podemos decir mundo real, ¿no? Porque pues todas Sí. estas ecuaciones, como mostré, también tienen un campo ideal que es trabajar en el vacío, ¿no? Ujú, Por sí, ejemplo, cierto. que no haya curvatura. Entonces nosotros estamos en un espacio donde en ciertos lugares hay curvatura. Ujú. Entonces, como le decía ahorita Mariano, pues este, cuando hay curvatura no sabríamos decir bien a ciencia cierta qué estamos teniendo. Ok, ok. Y Ok. respondí a tu pregunta. Sí, sí, sí. O te generé más dudas. No sé si me respondiste, pero sí me surgió más Ok, dudas. Igual ok. luego ya habrá tiempo para ello. Ok, Y, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Si no, voy a pues dejar de yo creo compartir. que, ajá, yo creo que ya no. Oh, pues muchas gracias, la verdad. Estuvo muy interesante. Sí. Te deseo el mejor de los éxitos en tu defensa. Muchas gracias, de verdad. Como dije, toda esta teoría es aplicada a una teoría que se llaman